Yo quiero pedirle que se ponga de pie y abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Hoy vamos a estar mirando desde el verso 5 hasta el verso 14, pero por razones de contexto, que ya se habló desde el verso 4 la semana pasada, también se cubrió. Vamos a leer del verso 4 solo por razones de contexto y luego oramos para poner en la mano del Señor la predicación. Amén. Dice la palabra de Dios desde el verso 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 10, también tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Verso 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que han heredar la salvación? Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias. Hemos adorado tu nombre, te hemos exaltado, nos hemos asombrado por tu misericordia, por tu maravillosa gracia. Pero hoy venimos delante de ti suplicándote, Padre, que tú traigas luz a este pasaje, a nuestras vidas. Que tú ilumines tu palabra, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos asombrarnos, para que podamos entender la supremacía de Cristo, para que podamos ser bendecidos con tu palabra y al mismo tiempo que esta palabra cause en nosotros una respuesta que honre y glorifique tu nombre. Ayúdame a mí, Señor, para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo ocupar su lugar. Decía, este pasaje es un pasaje complicado, así de acercarte de repente. Si tú lo lees, quizá podemos... ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que vamos a tratar de ver en esta hermosa mañana. El propósito de este sermón, bueno, el título es La supremacía de Cristo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Quiero dar gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de ayer al evento. Nos fue muy bien, fuimos muy bendecidos. Gracias a Dios por la vida de David Rico, que hizo el contacto y nos acompañó, y por Abraham y por todos los padres de los muchachos, los muchachos, por Misión de Gracia, que sin ustedes no hubiera sido posible llevar esos regalos. Ustedes los compraron, ustedes tomaron el tiempo, ustedes los enviaron. Hubo mucha gente, eran 60 regalos, y hubo mucha gente que estaba formada esperando agarrar una esferita para llevarse una a su casa, y se quedaron ahí formados, y luego nos decían: oigan, pues ya no alcanzamos, pero si necesitan algo, ahí estamos. Gracias por el corazón que Dios ha puesto en ustedes para dar con generosidad. No se imagina la bendición que fue para estos niños. Un aplauso fuerte al Señor para todos los que de alguna manera se involucraron, hicieron esto posible. La semana que entra, me imagino, vamos a tener un videíto, unas imágenes para que ustedes vean el testimonio gráfico de lo que fue el día de ayer. Fue una gran bendición. Ahora sí, prosigo. El propósito de este sermón es que al mirar la supremacía de Cristo sobre los ángeles y sobre todas las cosas, nuestros corazones sean movidos a adorarle, a obedecerle y a prestar atención a su mensaje. Ese es el propósito. Si al final del sermón
no pasa eso en nuestras vidas, fracasamos, ¿verdad? Pero ese propósito, bueno, yo fracasé. Así que Dios me ayude para poder cumplir ese propósito. Amén. La importancia, mire, esta carta es muy importante. Germán comentaba del sentir de poder tomar alguna carta del Antiguo Testamento y poder exponerla como lo hemos estado haciendo con las cartas del Nuevo Testamento igual. Pero Germán tuvo la idea de por qué no tomamos la carta de Hebreos, que es altamente cristológica y que tiene muchísimo contenido del antiguo pacto. Y ha sido una hermosa decisión, aunque sabemos que será un reto monumental para todos los expositores aquí, ¿verdad? Que Dios nos ayude y nos dé gracia, porque no es fácil, pero creo que será de mucha bendición. Y yo quiero que usted abra su corazón y diga, Señor, háblame por medio de esta carta a mi vida. Señor, que al final yo pueda saber que Cristo es supremo por encima de todas las cosas. Amén. Así que esta carta es muy importante. Esta carta es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si tú quieres cruzar de un lado hacia otro, esta carta es el propósito, que tú puedas cruzar y caminar entre ambos testamentos y poder ver cómo se conecta el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto en Jesucristo. Sinclair Ferguson, ahí en sus notas creo está ahí, dice acerca de esta carta, dice, quien entienda Hebreos será capaz de leer el Antiguo Testamento con unos lentes que le ayudarán a ver cómo todo cobra un sentido unificado, glorioso y cristocéntrico. Así que esta carta funciona como esos lentes que necesitamos para ver cómo todo cobra un sentido. Decimos, oh, ahora entiendo por qué la ley, ahora entiendo por qué Moisés, ahora entiendo por qué los sacrificios, ahora entiendo por qué los sacerdotes, el tabernáculo, todas esas cosas cobran sentido a nuestros ojos. El tema de la carta es mostrar, mis hermanos, la superioridad de Cristo sobre los profetas, sobre el Antiguo Testamento, la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio y sobre todas las cosas. Y es lo que vamos a ver, cómo Cristo es el proveedor de un mejor y más excelente pacto. Y todo era plan de Dios. Y a manera de introducción vamos a ver el contexto del pasaje que acabamos de leer. La pregunta que surge de primera instancia es ¿por qué los ángeles? Y yo también me hice esa pregunta, ¿qué razón? ¿Por qué está hablando? Habló de la grandeza, de cómo Dios ha hablado por medio de su Hijo y que Él es la palabra final, cómo Dios ha obrado en el Hijo y lo que tiene que decirnos ahora nos habla por el Hijo y luego pasa inmediatamente a hablar acerca de los ángeles. ¿Por qué los ángeles? La idea que tenemos en la mente, quizá algunos, es de los angelitos que están así parados en las fotos que compramos o en el arbolito de Navidad, o así unos seres muy bonitos. Cuando estaba chiquito, mi mamá oraba por mí y luego me decía que hiciera una oración del ángel de la guarda en mi dulce compañía y no me desampares ni de noche ni de día y todo eso. Yo imaginaba unos angelitos así, como bebés sin ropa, así volando con alitas que estaban ahí. Pero vamos a ver, hermano, que en la palabra de Dios eso dista mucho de la realidad de los ángeles, realmente cuál es su naturaleza. Pero ¿por qué los ángeles, después del poderoso preámbulo de Cristo, como la palabra final, como la culminación de la revelación de Dios, por qué el autor de la carta continúa su argumento ahora para demostrar la superioridad de Cristo en relación a los ángeles? Aunque para nosotros esto suena un poco extraño, para nosotros no es ¿por qué los ángeles? Para los primeros receptores de la carta esto era algo muy familiar. Para los judíos un ángel, o sea, la idea que ellos tenían de los ángeles era lo más cercano a Dios. O sea, lo más cercano a la deidad de Dios. Después de Dios estaban los ángeles, en los seres extraordinarios. Ellos los admiraban precisamente por eso. Los destinatarios, los que eran mayormente judíos, esta carta, como el título dice, hebreos, eran judíos convertidos al cristianismo, y también había algunos judíos que aún no se habían convertido, pero estaban ahí. Había otros que estaban así entre azul y buenas noches, como a lo mejor quizá alguno esté por aquí pensando, ¿verdad? Pero esos eran los destinatarios de la carta, eran judíos. Todos ellos, para ellos, el tema del Antiguo Testamento era muy conocido. Ellos se movían fácilmente de un lado hacia otro. De hecho, el autor utiliza 7 versos del Antiguo Testamento en este pasaje que acabamos de leer. 7 textos aparecen aquí. Yo voy a citar muchos textos. Si él lo hizo, pues yo también déme permiso. Así que tenga su Biblia abierta porque vamos a movernos de un lado hacia otro en el texto. Pero él cita 7 escrituras que eran muy familiares para los judíos.
Ellos estaban muy familiarizados con el antiguo pacto. El autor usa de manera exegética 7 pasajes desde el Antiguo Testamento y utiliza la autoridad de la escritura para mostrar a los hebreos la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Él pone su base, es lo mejor. Cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, tu sermón tiene que estar anclado en la palabra de Dios precisamente. Y es lo que hace el autor. Él cita el texto bíblico como fundamento para decirles lo que yo les estoy diciendo. Su argumento está escrito aquí y ustedes lo conocen. Ustedes saben este escrito habla de la supremacía de Cristo. Los primeros receptores de esta carta, ellos se hallaban bajo la presión de volver a sus antiguas prácticas y a su antigua religión. Tenían problemas para separar el judaísmo del cristianismo. Ellos eran muy devotos al judaísmo, entonces ellos estaban teniendo ese problema y el autor de Hebreos por eso escribe esta carta, para ayudarlos a ellos a afirmar su fe. Además de la persecución que estaban sufriendo, los estaban llevando a abandonar la fe. Porque era más fácil permanecer en el antiguo pacto, porque si eras judío, los romanos, para ellos esta religión era aceptada, el judaísmo, más no el cristianismo. Y si querías conservar tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu libertad, tu vida, era mejor que te volvieras al judaísmo y dejaras de creer en Cristo. Así que ellos estaban siendo tentados por muchos frentes y de muchas maneras. El escritor de los Hebreos los anima, enfatizando la naturaleza de la superioridad de Jesucristo y la necesidad de de prestar atención a las palabras que Dios ahora hablaba por medio de su Hijo. Es la manera de que Él los anima. Hey, si ustedes están asombrados del antiguo pacto y cómo Dios habla por los profetas, por los ángeles, pues Dios ha hablado por el Hijo y es superior. Si ustedes pensaban que era de peso lo que Dios había hablado por medio de los profetas y los ángeles y todo lo demás, con más ganas presten atención ahora que les estoy hablando por medio de el Hijo de Dios. Es la manera que él los trata de animar. Él es superior a los profetas, superior a Moisés, superior a los ángeles, superior al sistema de sacrificios y es superior incluso a los mismos sacrificios. Lo que el autor trata de decirles a ellos. Ahora vamos a ver qué de los ángeles, cómo la Biblia los describe para saber de qué estamos hablando. Los ángeles para los judíos eran lo más cercano a Dios, ya les había dicho. Ellos creían que los ángeles eran los mediadores del nuevo pacto con Dios. Así a ese nivel, ellos son los mediadores. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, capítulo 19. Dice Gálatas 3, 19. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. ¿Se da cuenta? Pablo está apelando al conocimiento de ellos acerca de lo que ellos creían, que la ley había sido entregada por medio de ángeles. También en Hechos capítulo 7, verso 53, Esteban, mientras está dando su sermón, donde al final termina siendo martirizado, él está hablando a los judíos y les dice también en Hechos 7, 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, les dice Esteban. Se fija nuevamente la idea de que tenían los judíos de que la ley había sido dada por medio de los ángeles. Es la razón por la que ellos estaban batallando para entender cómo Cristo podía ser superior a los ángeles y lo más cercano a Dios, incluso la ley nos la dieron unos ángeles. ¿Cómo puede ser posible que ahora nos digan que Jesucristo es superior a los ángeles? Los ángeles son seres espirituales creados por Dios antes de que el mundo fuera creado. ¿Cuál era el propósito? El propósito era adorarlo y cumplir su voluntad. Y si usted se fija al final, en el verso 14 que leímos ahorita, dice su propósito, el autor de Hebreos, dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que han heredado la salvación? O sea, por causa de nosotros. Dice, Dios creó a los ángeles y los envió para servir a los que han de heredar la salvación. Y nosotros, también dice Hebreos, que somos menor que los ángeles. Ellos son más grandes que nosotros en ese sentido. Y Dios los envía para que nos sirvan a nosotros. Es el propósito, pero no son más que Jesús. Sigo leyendo en la palabra de Dios. Evidentemente, mis hermanos, los ángeles son seres que tienen mucho poder. Se les llama paladines que ejecutan su palabra. Y eso es donde lo vamos a encontrar. En Salmos capítulo 103, verso 20.
Fíjese lo que dice. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. ¿Se fija? Ellos son paladines de Dios, poseen abundante sabiduría. También, ¿cómo sabemos eso? En 2 Samuel 14:20 se hace referencia a su sabiduría porque dice el texto, te lo explico un poquito por qué. Su siervo Joab ha hecho esto con el fin de cambiar el aspecto de las cosas. Pero mi Señor es sabio como con la sabiduría de un ángel de Dios para saber todo lo que hay en la tierra. Lo que pasa que había un problema entre David y su hijo Absalón. Había habido una rebelión, él se va, David no quiere saber de él y ellos utilizan una historia para reconciliarlos. Y la mujer que cuenta la historia le dice, mire rey, usted es sabio como un ángel. Entonces la idea de los judíos, de los ángeles, también eran de que eran hombres sabios que conocían muchas cosas. El Antiguo Testamento hace mención de los ángeles más de 100 veces. De hecho, habla más del amor de Dios, de los ángeles que del amor de Dios. Entonces, es importante hablar de ellos porque aquí está en su palabra. Si es importante para Dios, es importante para nosotros. En Génesis capítulo 3, los ángeles aparecieron cuidando la entrada del jardín del Edén. ¿Usted se acuerda que expulsa a Adán y a Eva del paraíso? Y Dios pone unos ángeles con unas espadas, dice que se revolvían así para que nadie jamás pueda entrar. Eran unos ángeles que estaban ahí. En Génesis 19 los ángeles salvaron a Lot. ¿Se acuerda también cuando están ahí que aquellos hombres querían meterse y luego un ángel dice que alargó su mano y extendió hacia dentro de la casa y luego después los ayudan a huir corriendo y les dice que hago el efecto. Trato de hacer el efecto para que más o menos se imagine como una película. Aquel ángel agarra, extiende su mano como los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Hay uno que tiene su mano, así más o menos alargó su mano el ángel. La cosa es que también los sacan de Sodoma y Gomorra, ellos los libran de la muerte, aunque la esposa de Lot comete el error de voltear hacia atrás y mirar lo que se le dijo que no mirara y quedó ahí, pero fueron unos ángeles los que los salvaron de morir. Fue un ángel el que detuvo a Abraham de matar a su hijo Isaac. ¿Recuerda cuando estuvo a punto de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera y Dios manda y dice que un ángel lo detuvo? No sé si le agarró la mano. Ay, qué efectos especiales. Le agarra la mano y le tiene la mano para que no lo haga, pero fue un ángel el que lo hizo. Jacob dice, vio en un sueño una escalera en la cual subían y bajaban seres angelicales del cielo a la tierra constantemente. Fue un ángel el que guió al pueblo de Israel. En Éxodo 23:20, fíjese lo que dice. Yo enviaré un ángel delante de ti, dice, para que te guarde en el camino y te traiga el lugar que te he preparado. Un ángel del Señor, Dios dispuso para que guiara al pueblo. Fue un ángel quien mató a casi cerca de 70,000 personas, para que vea la fuerza que puede tener un ángel. Un solo ángel mató a cerca de 70,000 personas. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando David censó al pueblo en su orgullo y su arrogancia de ver cuánto pueblo tenía, pensando que era por la cantidad del ejército que él había ganado las batallas y Dios tiene que corregirlo? Y un ángel del Señor dice que eliminó a 70,000 hasta que Dios le dice al ángel, detente. Si no hubiera arrasado con la ciudad de Jerusalén completa. Así que, aunque los hemos imaginado como seres así bien bonitos, son seres poderosos, hermano. Y los judíos sabían eso. Eso es lo que ellos tenían en su mente. Y el escritor de Hebreos tenía que desbaratar ese argumento de su cabeza para que ellos pusieran a Cristo encima de todas las cosas, incluyendo los ángeles. Esa es la razón por la que los ángeles eran muy especiales para los judíos. Hasta cierto punto ellos tenían un respeto por ellos supersticioso y idolátrico, podemos decirlo casi. Ellos eran seres que, wow. En el Nuevo Testamento también aparecen dando la noticia del nacimiento de Juan, al Jesús en su nacimiento, a los pastores siguen apareciendo ahí. Y después de la resurrección ya no vemos más apariciones angelicales, porque ahora Dios habla por medio de su Hijo. Amén. El autor en el verso 4, es lo que terminó el sermón de la semana pasada, pero por razones de contexto quiero verlo un poco, declara que el Hijo es superior a los ángeles. Sí, él dice por cuanto se heredó más excelente nombre que ellos, dice el verso 4. Y luego él en el verso 5 en adelante, él trata de explicar
cómo es que heredó más excelente nombre que ellos. Así que el verso 5 al 14 es la explicación del verso 4, pero ampliada, ¿verdad? Entonces es lo que hace. Ahora, al hacer referencia al nombre, el nombre para los judíos era algo que denotaba o identificaba a una persona por sus atributos de carácter. Nosotros le ponemos a nuestros hijos, pues, Brian, Kevin, Pablo, a veces nomás porque se escuchan bonito, ¿verdad? Es que se escucha bien, ¿verdad? A mí me pusieron José Armando, porque así se llama mi papá. ¿Qué es lo más fácil? Pues ponle como tu papá y ya estuvo, no batalló nada mi papá ni mi mamá, ¿verdad? Yo soy José Armando Hernández y mi papá es José Armando Hernández también. Entonces, nosotros los nombres los ponemos nada más por como se escuchan muchas veces, ¿verdad? Pero los judíos no. Para ellos el nombre tenía mucho significado. Sí, el nombre era algo muy importante, denotaba el carácter de una persona. En Isaías 9:6, en la profecía acerca del nacimiento del Mesías, fíjese lo que dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y luego empieza a nombrar cómo será su nombre, y se llamará su nombre, se fija, su carácter, sus cualidades, sus atributos. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, porque será divino, completamente Dios, dice Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Se da cuenta lo que significa el nombre. El apóstol Pedro está compartiendo el evangelio también en uno de sus sermones, en Hechos capítulo 4, verso 12. Él declara un texto glorioso donde dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Se da cuenta? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El único ser poderoso, suficiente, grandioso, glorioso, perfecto es Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol, y no hay otro nombre superior a él, y no hay otro nombre en el que nosotros podamos ser salvos, solo en ese bendito nombre. Entonces el nombre es algo muy importante. Ahora sí, punto número 1. Llevo como 15 minutos, ahí voy. Si paso una hora, aguánteme. Voy a tratar de no, pero ahí voy. Cristo, yo dividí el sermón en 3 puntos principales. Podemos sacar 20 de ahí, pero 3. El primer punto que quiero tocar es acerca de la dignidad del Hijo, superior a los ángeles en dignidad, superior a los ángeles en majestad, porque Él es el Rey, y superior a los ángeles en su naturaleza como ser creador de todas las cosas. Así que el primer punto es Cristo superior a los ángeles en dignidad. Él es el Hijo de Dios. Y esta es una referencia que hace la autora del Salmo capítulo 2, verso 7. Y voy a leer el verso 5 nuevamente. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Bueno, aquí el autor comienza con una pregunta retórica, que la respuesta es definitivamente no. A ningún ángel, Dios de ningún ángel dijo que era su hijo. Hijo mío eres tú. En ninguna parte de la escritura aparece Dios hablando a los ángeles diciéndole: tú eres mi hijo. Es cierto que en algunas ocasiones del Antiguo Testamento se llama a los ángeles hijos de Dios en plural y con minúscula. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, en el Salmo, en uno de los salmos, habla que Dios creó a los ángeles sus hijos. Dice que son sus hijos. También en Job, el primer capítulo, cuando dice que los hijos de Dios vinieron y estaban ahí, hablaba de los ángeles. Entonces, los ángeles sí pueden ser llamados, al igual que nosotros, como dicen en Juan 1:12, que nos dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios también. Pero no somos el hijo de Dios. Solo Cristo es el Hijo de Dios con mayúscula. Entonces, la respuesta es obviamente a ninguno, a ninguna persona. Y fíjese cómo Dios en su palabra, en Mateo capítulo 3, verso 17, Él da testimonio de eso. Cuando fue bautizado dice: y se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios diciéndole a la gente, hablando: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. También cuando, ¿se acuerdan la transfiguración? Cuando Pedro quería hacer una enramada para que se quedaran a dormir ahí, a vivir, ¿verdad? Se aparece
Dios y estaba Moisés y Elías con él. Y esa maravillosa evento, la transfiguración, dice que se oyó una voz en el cielo. Eso está en Lucas 9:35. Y una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido. Y luego dice algo importante: a él oír. Mire, estaban allí Elías representando a los profetas y estaba Moisés representando al antiguo pacto. Y Dios les dice a ellos, para que se den cuenta: antes yo les hablaba por los profetas y también les hablaba por la ley, pero ahora óiganlo a él oír. Este es mi hijo, a él oír. Es lo que está diciendo. En el Salmo 2, verso 11 dice: adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honrad al Hijo, dice el verso 12. Qué hermoso es honrar al Hijo. Es un mandato de Dios. Dios quiere que honremos a Jesucristo. Él nos manda: honren al Hijo, dice la palabra de Dios. Ahora la parte del texto, ahí donde empieza todo, ¿verdad? Todos los problemas. La parte del texto donde dice: yo te he engendrado hoy. Esa parte se refiere, mis hermanos, al momento en que el Hijo será entronizado, coronado. Y la mejor manera de interpretar este pasaje es con la misma escritura. Y Pablo hace una interpretación de este texto. Pablo interpreta este pasaje y lo relaciona con el hecho de la resurrección. Cristo al resucitar se levantó con poder y dando testimonio de que Dios había aceptado su sacrificio y que todo estaba consumado por él. Y ahora él era el poderoso rey que había venido a redimir a su pueblo. Así que Pablo lo toma el pasaje y lo menciona para hablar acerca de la resurrección. Dice en Hechos capítulo 13, verso 32 lo usa Pablo. Fíjense lo que dice Pablo: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Verso 33, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hasta cita el Salmo, dice el apóstol Pablo, y dice: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se da cuenta cómo lo relaciona con la resurrección? Momento de la entronización del Hijo, declarado Rey de Reyes y Señor de Señores. También en Romanos 1:3 dice: este es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, con la resurrección, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, quien fue declarado Rey de Reyes y Señor de Señores al haber resucitado de entre los muertos. Amén. El verso 6 dice, de nuevo, del capítulo 1 de Hebreos, el verso 6 dice: de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Ahí el término primogénito no se refiere al primero que nace. En la escritura no siempre el primogénito es el primero en nacer. El término primogénito se refiere a su preeminencia, a la soberanía de la creación. Dice, no que fuera el primero en ser creado, como ahí esa doctrina, esa pues falsa enseñanza del arrianismo se somete ahí para negar la deidad de Cristo, diciendo que Jesús fue un ser creado. Y no está hablando que fue primogénito porque fue el primero en la creación, sino habla de su preeminencia, de su soberanía. Y por eso fue necesario en el credo de Nicea, uno de los credos más antiguos, los primeros años de la iglesia, hubo la necesidad de tener que hacer una confesión de fe para hablar acerca de este punto en contra de todas las herejías, esa es la palabra que buscaba, todas las herejías que circulaban. Y fíjense lo que dice el credo de Nicea. Dice: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y a un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, dice, engendrado del Padre antes de todos los siglos, y lo dice, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, dice, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Ese credo que dice que fue engendrado, pero eso no significa que fue el primero en ser creado. Él es eterno, Él es Dios de Dios, luz de luz.
Siendo Él es Dios, es la deidad. Él no es alguien que tenga una menor dignidad que el Padre o el Espíritu Santo. Los tres iguales en dignidad, pero con diferente propósito o oficio. Entonces es Dios de Dios, luz de luz. Engendrado, no hecho, hace la aclaración, no hecho, no que lo crearon apenas, no, siempre ha existido. Y hermanos, ahí en sus notas escribí esto que me salió así de repente. No se crea. A veces mi esposa se ríe porque cuando estoy escribiendo un sermón, me paro de donde estoy sentado y luego empiezo a caminar y empiezo como a hacer así como que estoy predicando. Y luego a veces me dice, oye, ¿no te he visto que andas así hablando solo? Y me acuerdo y empiezo a hablar solo. No, y así, ¿verdad? Es como que uno, no sé, los predicadores, no sé si se les pase lo mismo, pero a mí me pasa mucho. Empiezo a hablar como si, me imagino que los tengo enfrente y les estoy diciendo algo y estoy así como que emocionado. Y luego corro y agarro la pluma y empiezo a escribir. Así más o menos funciona esto, ¿verdad? Entre más crezcamos en nuestro conocimiento de la deidad de Jesucristo, mayor será nuestra admiración, adoración y asombro, reverencia hacia nuestro divino Salvador, el Hijo de Dios, en quien dice el texto que leímos, y adoren todos los ángeles de Dios. Bueno, por eso es importante esta clase de sermones que puede ser un poco, no sé, más carne que leche, por así decirlo, ¿verdad? Pero lo necesitamos porque entre más crezcamos nosotros en este conocimiento, más va a ser nuestra admiración. Cuando estemos al frente de su palabra, cuando cantemos cantos que honran al Hijo, hermano, levantaremos nuestras manos porque conocemos quién es ese Cristo. Tenemos que vivir siempre buscando crecer en ese conocimiento de nuestro divino Salvador. Amén. Sigo leyendo el número 2. La segunda cosa que queremos hablar es acerca de la superioridad del Hijo en majestad. Esta parte de la Escritura habla de que Él es el soberano Rey y es una cita del Salmo 45. Quiero leer nuevamente el verso 7 en adelante. Dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este pasaje, hermanos, hace alusión a que Él es el soberano Rey. ¿Por qué? Porque Él hace de sus ángeles espíritus, o sea, Él los hizo a los ángeles y Él hace de ellos sus espíritus, sus mensajeros, sus ministros. Ellos están bajo la autoridad de Cristo. Los ángeles están sometidos a la palabra de Cristo. Él los creó. Él es el Rey de los ángeles, es lo que está diciendo el autor de Hebreos a los oyentes. Hey, ustedes piensan que los ángeles son igual o superior al Hijo, pero no, el Hijo es superior a los ángeles porque los ángeles son sus servidores, son sus ministros. Ellos hacen lo que Él dice que hagan y ejecutan lo que Él quiere que ejecuten. Él es el que tiene la autoridad, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, la tendencia natural del pecado en el hombre es rebajar a la persona de Jesucristo. Es hacerlo menos, para no escucharlo, para no obedecerlo. El hombre natural aborrece tener que someterse a Dios. El incrédulo rechaza a Dios como soberano en su vida. No queremos que reine sobre nosotros. No queremos que sea nuestro Rey. En el Salmo 2 que leímos en la mañana, cuando estamos en la oración, hay una parte al principio donde dice, las naciones se confabulan y se ponen de acuerdo para decir, no queremos tus ataduras, no queremos que reine sobre nosotros, porque el hombre no quiere que Dios sea el Rey de su vida. Esa razón es la que podemos escuchar, argumentos de queremos escuelas laicas. Saquen la Biblia de las escuelas y todo ese tipo de argumentos es porque la gente no quiere darle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No quiere que Él reine sobre sus vidas. Fíjense lo que dice, pero la Nueva Traducción Viviente, el texto que les comentaba ahorita en el Salmo 2, verso 1, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? Y les enojan. Ruyen los dientes cuando tú hablas de Dios.
Quieren que menciones a Dios, se molestan. ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor, en contra de su ungido. Uno, cristianos temerosos, ay, ¿qué va a pasar? Es que mucha ideología de género está en las escuelas y mucho temor y ¿qué vamos a hacer nuestros hijos, hermano? Dios sigue reinando sobre todas las cosas. Él es rey de reyes y señor de señores. En los textos siguientes dice, ¿dónde está Dios? Él se ríe de ellos. Él se ríe de sus planes inútiles, les llama, planes inútiles que no van a prosperar. Fíjese lo que dicen ellos. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios, dice el texto. No se dan cuenta de la hermosura de los lazos de amor con el que Dios nos somete a nosotros. Con lazos de amor, dice uno de los profetas, que es que Dios nos habla a nosotros y no lo pueden comprender. Ellos ven a Cristo como alguien que les va a privar de lo que realmente anhelan sus vidas y sus planes. Y por eso dice, no te quiero en mi vida, no te metas en mis planes, no quiero que gobiernes sobre mí, déjame hacer mi voluntad. Ese es el sentido profundo del pecado en el hombre. El hombre se rebela porque no quiere que Dios sea su rey. Por eso el Salmo 2:12, Dios nos manda, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflarse de repente su ira. Nadie se puede burlar del Señor. Pero dice también, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Gracias a Dios porque nosotros nos refugiamos en Él. ¿Cuántos se refugian en Cristo, mi hermano? Usted es bienaventurado porque usted ya se ha refugiado en el Señor. Solo Cristo es Rey. Solo Él merece toda la gloria y nuestra adoración. Colosenses 1:16 está en sus notas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. En todas las cosas Él sea el primero. Él es el supremo Hijo de Dios, incluyendo los ángeles, las huestes del cielo están sometidas a Él porque Él las creó. Dice el autor. Mateo 28:18 dice, ¿se acuerda cuando Él resucita y hace el llamado a la gran comisión a sus discípulos después de haber sido resucitado ya como Rey de Reyes? Por eso Él dice, Jesús se acercó y les habló diciendo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñeles que guarden mis palabras. Con esa autoridad de rey nos manda porque Él dice, toda potestad me es dada. Ese Dios resucitado, con ese poder de Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último tenemos la tercera atributo de Cristo, ¿verdad? Él es superior a los ángeles porque en su naturaleza, porque Él es el eterno y el supremo creador. Y esta es una alusión que hace el pasaje, o cita, mejor dicho, el Salmo capítulo 102, verso 25. Dice el verso 10. Tú también, tú Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos son como vestidura que se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios nunca dijo eso de ningún ángel. Dios lo dijo acerca de su Hijo. Mi hermano, usted no se asombra de repente al mirar estas cosas. La causa asombro. El hecho de saber, en sus notas también, que Cristo no tiene inicio. Que es algo, hermano, que nos deja perplejos. El hecho de saber que Él no tiene inicio, o sea, Él siempre ha existido, Él es un ser autoexistente. No depende de
nadie ni de nada para existir. Nadie lo creó. Eso es una idea que en mi mente no lo puedo entender. Y cuando yo me miro a la luz, cuando miramos a la luz de esa asombrosa realidad, hermano, nos derrumbamos. Porque yo me enfermo, porque mi vista se desgasta cada día, porque mis cosas que tengo de repente están y luego ya no están, se descomponen, yo me descompongo, ustedes también se descomponen, todo se está desgastando, pero Él es eterno y Él es firme y permanece por los siglos de los siglos. Yo tuve un tiempo y un final tendremos, pero Él no, hermano, y den un aplauso fuerte al Señor. Si está asombrado de eso, Él es eternamente Rey, eternamente digno, eternamente poderoso, mi hermano. Es algo que al meditarlo nos causa asombro. Este texto confirma la eternidad de Dios y la futilidad de todas las cosas. El verso 10 dice, y los cielos son obra de tus manos. Y luego dice en el 11, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Hermano, y la ciencia hoy en día respalda este versículo. Cuando se estudia la segunda ley de la termodinámica, la entropía, fíjese lo que dice la segunda ley. No la escribió ni un teólogo ni nada, un científico dice, la segunda ley de la termodinámica afirma que la cantidad de energía utilizable en el universo está disminuyendo, que aumenta el desorden o grado de entropía, eso significa entropía. Esto significa que el mundo se está agotando, que su energía se va convirtiendo poco a poco en calor inutilizable. Semejante observación implica lógicamente que el cosmos no puede ser eterno. El sol cada día está quemando más helio y se está apagando. Es una realidad, mi hermano. Solo Dios es eterno. Solo Él es eterno. Apocalipsis 20:11, fíjese lo que dice respecto al cosmos que conocemos al final. Dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él, de su presencia, dice, huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Desaparecieron al final. Así que no se enamore de este mundo ni de las cosas, porque nada de este mundo es para siempre. Todo desaparecerá al final de todo. Al final de la revelación de Dios, no parece ya, se desintegró, hermano, la tierra y todo lo que usted conoce. En Apocalipsis 21:1 también dice lo mismo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Pasaron. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque Él la sostiene, mi hermano. Se da cuenta, hermano, y nosotros enamorándonos de las cosas, de lo que Dios permite usar. Mire, son bendiciones que Dios nos da temporales. Te van a ir todo lo que usted sueña y se desgasta y se obsesiona por tener y se pone de nervios y lo que sea, porque necesitamos más, adquirir cosas para sentirnos mejor. Todo eso se va a destruir al final. Solo su palabra permanece para siempre. Por eso pongamos los ojos en el eterno Hijo de Dios, quien es eternamente y para siempre. Y al final Él promete que estaremos con Él por los siglos de los siglos, mi hermano, admirando su belleza y su supremacía, adorando su nombre. ¿Se da cuenta qué hermoso es eso? Qué terrible es tener la idea en la mente de que nada más vivimos aquí, nos morimos y ahí se acabó todo. Es una desgracia. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué hacemos aquí? Comamos y bebamos, nada tiene sentido. Si Cristo no resucitó, todo lo que Él dijo no es cierto, no es Dios, no nos salvó a nadie, vamos a morir todos y todo se termina. Más dice, más Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces todo lo que Él dice en su palabra de sí mismo es cierto, hermano. Nosotros estamos en las manos de Dios y Él nos dará vida eterna por los siglos de los siglos. Qué hermoso es eso, mi hermano. ¿Quién más supremo que Dios? ¿Quién es más alto que el Hijo? Nadie, mi hermano. Por eso cantamos de Él, hablamos de Él, predicamos de Él. Todo en esta iglesia y en las iglesias se trata, o así debería ser, del Hijo de Dios. Porque nada más tiene sentido más que hablar de Jesucristo. Él es supremamente eterno, nosotros somos débiles, inestables. Todas las cosas que conocemos se están desgastando, incluyendo nosotros, este edificio, las paredes, las sillas en donde se sienta.
las pantallas, todo su carro que tiene en la casa, su casa se va a despintar, se craquea, la alberca, todo lo que usted tenga, mi hermano, se está destruyendo. La vista le va a fallar cada vez más. Hace poquito fui a checarme la vista porque ya no puedo leer en la noche o en la oscuridad. Yo tengo una vista así como de conejo. Que comen zanahoria, dice, va, que porque por eso ven así. Yo miraba así, mi hermano, y de repente empecé a notar que se me movían las letras y se hacía así. ¿Qué está pasando, Dios mío? Ay, se crea. Ayúdame, Señor. Y este texto es la respuesta de qué es lo que está pasando, mi hermano. Yo no soy eterno, solo el Hijo es eterno. Fui al doctor y me dice me checó, no, está bien su vista, perfecto. Y digo, entonces, ¿por qué veo borroso en la noche y necesito más luz para ver las letras pequeñas? Ah, no, es por la edad, es normal. Me doy cuenta que me veo en una cachetada de esas de madrastra con esto. Haga de cuenta, hermano, me dejó una cubeta de agua helada en la cabeza. ¿Cómo puede ser que por la edad tan fuerte que me siento, tan grave? ¿Verdad, amor? Dice amén. Pero la verdad es que estamos envejeciendo, hermano, pero Él es eterno. Nosotros pasamos, mi hermano, pero Él permanece. Y Él murió, dice, fue el primero en resucitar. Y uno dice, pues resucitó a Lázaro y al hijo de la vida. Sí, pero volvieron a morir. Pero Él fue el primero en resucitar para siempre. Y ha prometido un día resucitarnos a nosotros con Él para siempre. Y no volveremos a morir porque la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego y no existirán jamás. Se acabó, así que no tengan miedo a esa parte de la existencia, porque no es para siempre. Eso nos prepara para la eternidad, para la gloria de Cristo en toda su majestad. Qué hermoso, mi hermano. Con eso termino ya. Ay, Dios, gracias, Padre. Hay una advertencia, mi hermano, y que no voy a predicarla porque la semana que entra se va a tocar ese texto y mi intención tampoco no es estropear el sermón de Hellman de la semana que viene, ¿verdad? Pero el verso 1 del capítulo 2 es parte de un poco del final de este sermón. Porque la advertencia la termina diciendo el autor en el verso 1 del capítulo 2. Por tanto, necesario, por tanto ¿de qué? Por tanto de esto que acaba de decirles. Por esta razón, le dice. Porque por lo que acaban de escuchar, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desdicemos, dice. Y más adelante sigue diciendo, porque si lo que él habló por medio de los profetas, de los ángeles y todo eso, fue firme y se ejecutó, cuánto más lo que ahora ha hablado por el Hijo, quien es supremo. Es más peligroso ignorar al Hijo que ignorar la ley, lo que está diciendo Dios. Por eso, presten atención. ¿Y cómo se supone, mis hermanos, que deberíamos responder a la realidad de la supremacía de Cristo? O sea, ¿cómo debo yo de responder a esto que acabo hoy de escuchar? Mi hermano, deberíamos responder en obediencia, deberíamos responder de estar asombrados por Él, deberíamos responder en adoración, deberíamos responder confiando plenamente en Él, deberíamos llamarlo más por encima de todas las cosas. Hay muchas maneras de responder a la soberanía de Cristo, pero tenemos que dar una respuesta. No podemos ignorar el mensaje, irnos a la casa como si nada pasó. Tenemos que dar una respuesta a ese mensaje. El hombre en su pecado, mi hermano, hay gente que no conoce a Cristo y está aquí entre nosotros. Mire, el hombre en su pecado está perdido, es enemigo de Dios, no puede distinguir qué tan perdido está. No puede ver la grandeza de la supremacía de Cristo. ¿Por qué no puede verlo? Porque la ira permanece sobre él. Se encuentra lejos, separado de la vida de Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Y Dios no tiene por qué darle conocimiento para que vea. El hecho de conocer a Cristo es una misericordia. Mi hermano, y lo más terrible es que no solo su corazón está perdido, está ciego a las cosas de Dios. Mi hermano, mi pecado crea una neblina que me impide ver la grandeza de Cristo. Qué terrible que tú puedes estar frente a un sermón donde se habla de Cristo. Puedes estar ante una alabanza que exalta la grandeza de Cristo. Y
Y aún así no sentir nada. Aún así verlo como algo aburrido, como que no tiene sentido para mí. ¿Sabes por qué? Porque tú no has abierto los ojos. Cristo no te ha abierto los ojos. Necesitas que Dios abra tus ojos para que veas la grandeza de Cristo. Por eso logré entender, a veces a los jóvenes tratamos de entretenerlos para que no se aburran. Dicen ellos, es que me aburro. Hermano, un verdadero creyente nunca se aburre de la palabra de Dios. Nunca se aburre de un sermón. Nunca le parece significante las alabanzas. El verdadero creyente está abierto sus oídos, sus ojos para ver la grandeza de Dios. Por eso levanta sus manos, por eso se asombra. Y mi oración es que todos puedan ver a Cristo. Que tus afectos hoy sean inclinados hacia Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es supremo, porque solo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, solo Él puede darnos vida. Cristo es supremo porque solo Él pudo vivir la vida perfecta que Dios demanda. Solo Él tomó nuestro lugar y cargó los pecados de todos nosotros. Solo Él soportó la ira de Dios y murió en la cruz. Solo Él venció la muerte. Dios lo resucitó con poder y le dio potestad en el cielo y en la tierra. Y solo Él puede abrir nuestros ojos para que podamos ver su gloriosa hermosura. Por eso el Salmo 45 comienza diciendo: rebosa mi corazón palabras buenas, dice el Salmo. Dirijo al Rey mi canto en adoración. Y luego dice, los siguientes versículos, creo que es el segundo, tercero, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Cuando yo vi ese texto, hermano, y vi a Cristo ahí, qué hermoso es mi Cristo. Qué hermoso es el Señor. Esta cosa, pero es lo más glorioso que yo pueda conocer. Si no conoces nada de la vida, de nada, dedícate de aquí hasta que te mueras a conocer a Cristo. Esfuérzate, métete en oración, busca en la palabra, pasa tiempo buscando quién es el Hijo de Dios, quién es ese hermoso Mesías, quién es ese perfecto Salvador, y busca y aprende de Él. Por eso el apóstol Pablo, al final de su vida, después de tener una carrera brillante en el Evangelio, aunque fracasó para el mundo, para Cristo tuvo éxito total. Al final de su vida dice en Filipenses: quiero conocer a Cristo. ¿Cómo puede ser que un hombre ya en su vejez, ya para morir, su deseo más grande es conocer a Cristo? Hermano, no pierdas tu tiempo en tonterías, no pierdas tu tiempo en cosas que no vale la pena. Sumerge tu tiempo en conocer a Cristo. Ven a Él, acércate. Si tú no lo conoces, solo Él puede salvarte. Solo puede darte vida. Adórale a Él solamente. Cierra sus ojos, mi hermano. Señor, te damos gracias. Tú eres el único Dios verdadero. Solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, permítenos ver tu gloria en Jesucristo. Permítenos ver la grandeza de tu Hijo, Dios mío. Permítenos experimentar en nuestra mente y en nuestro corazón la grandeza del Hijo de Dios. Ayúdanos a responder con diligencia a lo que tú has hablado por medio de Él. Porque es la manera y la forma y la manera más trascendente en que tú te comunicas con nosotros es a través del Hijo, quien ha sido revelado por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.